así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, pero por la conducta de sus esposas, considerando su conducta como casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por que podemos venir voluntariamente, en libertad, con gozo, a querer entender. Y queremos pedirte humildad, discernimiento, entendimiento para poder entender. Te pido que nos enseñes en esta mañana. Que sea el texto el que primariamente nos enseñe. Y que sea hoy un tiempo para reflexionar, para meditar, en todo momento, para tu gloria. Pedimos tu ayuda, tu bendición y tu guía en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Saben? Creo que a veces cuando leemos, cuando sabemos de la presencia de un texto como este, a veces hemos creído que son textos difíciles, son textos negativos, son textos podrían ser hasta molestos o textos que cuestan, difíciles. Y sí, es una manera de verlo. Pero quisiera preguntarle qué es lo que piensa, qué es lo que piensa Pedro. ¿Cómo ve Pedro esta porción de la Escritura? Esta porción de su carta. Y Pedro no lo ve así. Y por ende, quien mueve a Pedro a escribirlo también no lo ve así. Este no es un texto. Este es un texto más bien que es bello a los ojos de Dios. Bello a los ojos de Dios. Igual como el anterior, como el desde el inicio, como los que seguirán después de este. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la revelación de Dios de su corazón, con un deseo de que sus hijos y sus hijas vivan una mejor manera, que puedan glorificar en su manera de vivir, glorificarlo a Él. Y entonces se reveló y se dio a conocer. Este no es un texto para traer oscuridad. No es eso lo que Pedro quería y no es eso lo que Dios desea. Esto es un texto para traer gozo. Y esto es un texto para traer alivio, para traer vida. Esto es un texto para traer reavivamiento. Esto es un texto para traer sanación. Esto es un texto para preparar. Esto es un texto para reavivar lo que no está encendido. Y realmente quiero poder invitarte a que lo veas de una perspectiva distinta. Por supuesto que levanta dudas, preguntas, como cualquier otro texto.
por supuesto que puede tocar fibras sensibles. Por supuesto que puede generar más preguntas que otros. Claro. Pero creo que la manera de proceder a un texto como estos es con humildad, sabiendo que Dios mismo me puede explicar por medio de la Escritura por qué quiere decir y por qué lo quiso decir. Así que esto es mi rol en estos momentos, que podamos escudriñar poquito a poquito, hoy y la próxima semana, durante los estudios bíblicos los viernes, y posiblemente también Rebeca y yo vamos a empezar a pasar unos videos que vamos a presentar no solamente durante las próximas 2 semanas en el chat de la iglesia, pero también en el Facebook, donde vamos a ir manejando distintas aristas de este tema. Entonces, por favor, no te quedes solamente con esta enseñanza. Recuerda, estudio el viernes, los 2 próximos viernes en cuanto a este tema por medio de Zoom, y también esté atento al Facebook y al chat por los videos que vamos a entregar. Pero muy importante también el próximo domingo. También. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestro caminar. Cuando digo que esto es un texto que es bello a los ojos de Dios, déjame ilustrártelo. Del pasar del frío, esto es un texto para que los matrimonios puedan pasar de frío a una situación de calor, una situación de mejoría, una situación inclusive de una percepción de calorcito. ¿A qué me refiero? Ayer hacía un gran calor aquí en Sabanilla, en el condominio, y vi a los chicos y les ofrecí que porfa saliéramos al frente de la casa y los iba a manguerear por un pequeño tiempo. Entonces abrieron sus ojillos y se fueron al frente de la propiedad y empecé a tirarles agua. Por la situación en la que vivimos decidí que iba a ser medido un tiempo corto, pero empaparlos con la manguera, lo gozaron, pero cuando de pronto se dieron cuenta, y papá también se dio cuenta, no había sol, sí estaba caluroso, pero se había ido el sol. Y de pronto hizo frío y el agua estaba helada, porque viene de alcantarillado, del acueducto. Y de pronto sus cuerpitos empezaron a temblar y hacía frío. De pronto veo a mi izquierda y veo un poco de luz y lo que veo es un gran sector en zacate con el sol pegando exactamente allí. Entonces les digo, niños, vayan al sol. Y los niños no entendían para qué. ¿Qué voy a hacer en el sol que pueda cambiar lo que estoy sintiendo? Y les empecé a convencer al punto que llegaron y se sentaron allí. Y ustedes podían ver sus caritas. Era pasar de frío a calor. Ellos podían sentir el cambio de la irradiación que recibían y cómo lo que sentían se retiraba y cómo lo que venía era placentero. ¿Sabes? Yo también he experimentado eso en carne propia. Tal vez tú también lo has experimentado. Me acuerdo una vez que estaba en mar adentro, casi por 30 minutos nadando alrededor de una lanchita y estaba frío, helado. Y de pronto le pedí al capitán del botecito si podía subirme. Y cuando subí al bote estaba hirviendo, estaba caliente, estaba soleado. Y pude ver cómo el cuerpo recibía esa irradiación del sol y cómo pasaba de frío a caliente. Igualmente es el propósito de Pedro con este texto. El propósito de Pedro es reavivar los matrimonios cristianos con este texto. Puede que usted pueda dudarlo en un momentito en estos momentos, pero quiero que me dé un segundo. Le voy a probar de que este texto lo que busca es reavivar matrimonios. Este texto lo que busca es colocar matrimonios de una posición fría a una posición relacional, de compromiso, de comunicación, de conexión emocional, de un lugar frío, no que está asumiendo que todos los matrimonios son así, pero asumiendo que unos menos más que otros tienen conflictos. Y este texto lo que busca es
colocar el matrimonio en una posición para que obtenga el diseño de Dios y para que sea reavivado por parte de Dios. ¿Utilizando quién? Utilizando los dos miembros de ese matrimonio, dándole direcciones por medio de este texto. Si hay algo que es necesario, es que los matrimonios en nuestra congregación, que tu matrimonio y que el mío, sean reavivados. ¿Sabe? Considero mi matrimonio bueno, pero yo quiero que crezca. ¿Sabe? Puedas que tú consideras tu matrimonio como bueno y tú quieres que crezca. Es necesario. Puedas que tú me estás escuchando y estás en una situación donde tu matrimonio no es sano. Y por supuesto que deseas más que crezca, que reavive, que pueda pasar de frío a más caliente. A una situación de ser energizado, de ser reavivado, de ser lleno, vuelto a ser llenado de combustible, para que apunte, para que camine, para que funcione, para que sea exitoso a los ojos de Dios. Entonces, lo que quiero hoy son dos cosas. Uno, yo quiero provocar en tu matrimonio y en el mío hoy una renovación de... Lo que quiero provocar es que renueves tus votos con tu esposa. Que renueves tus votos con tu esposo. Que después de este ratito juntos puedas llegar a querer hacer las cosas de una manera distinta. Al punto que si tienes que comunicárselo a él o a ella, lo hagas. Quieres empezar de nuevo, quieres hacerlo mejor. Dependiendo de tu situación. También, ¿sabes? Si tú estás escuchando esta enseñanza junto con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, a ambos haciéndolo juntos. Es mi propósito. Reavivando sus votos. Pero también si escuchas esta enseñanza y estudiar este texto sin tu esposo, sin tu esposa, quiero que sepas que mi propósito es exactamente igual. Porque puedes salir con la ayuda y sin la ayuda de tu cónyuge, puedes salir para la gloria de Dios a reavivar tu matrimonio en lo que a ti te respecta. Este texto habla para este caso específico también. Saben, también si tú eres soltero o soltera, quiero preparar tus futuros votos matrimoniales. Quiero como pastor empezar a entrenarte en saber cuáles deben ser tus futuros votos matrimoniales y compromisos para con tu relación. Si es lo que Dios tiene para ti en un futuro. Para toda persona que escuche, quiero formar tu entendimiento hoy con este texto del diseño de Dios y de la visión de Dios, de los lentes de Dios para ver un matrimonio. Lentes bíblicos para ver un matrimonio y una relación. Muy bien, empezamos. Realmente, cuando hablamos, hay varias cosas que quisiera mencionar antes de entrar al texto. Pueda que hoy no todo el texto lo vayamos a estudiar, porque hay cosas que son importantes saber antes de entender, cosas que estaban allí a la hora de entender este texto. Y es importante que lo hagamos. Por ende, quiero primero explicarte el hecho de que este texto que estamos estudiando, si has venido conmigo estudiándolo, sabes de que han habido dos sermones, dos secciones antes de este texto que hablaban sobre sumisión. La sumisión en las secciones anteriores fue presentada, digamos, a aquellos, era una petición a ser practicada por personas, por un grupo a otro grupo, siendo estos dos grupos con el mismo valor y con la misma importancia a los ojos de Dios, pero aún así pidiéndole a un grupo someterse al otro. El primer ejemplo que estudiamos es a las autoridades de gobierno. Los cristianos sumamente apreciados por Dios, con valor e importancia, hombres y mujeres cristianas, con valor muy importante para Dios, pidiéndoles que se sometan a las autoridades, que no es que son superiores en valor a ellos, aunque este grupo es sumamente más apreciado por Dios, sus hijos y sus hijas, pero igualmente les pide que se sometan no a la voluntad, pensamiento y opinión de las autoridades, pero al rol que Dios le dio de autoridad a esas autoridades, como castigar el mal, como promover el bien y alabar el bien. No es a todo lo que se le antoje a las autoridades, es al rol de autoridad que Dios le dio, con un propósito específico.
castigar el mal y promover el bien. El segundo grupo que él presentaba en el ámbito más normal en aquellos tiempos que de relación laboral, amos y esclavos. Otra manera de ponerlo, amos romanos junto con siervos. Y vimos que era exactamente igual, no porque el amo fuera considerado superior a Dios, pero ese es el contexto en el que vivían, era la relación laboral en la que vivían, y lo que pide es hombres de igual valor, mujeres de igual valor, unos con otros, pero a un grupo pidiéndole, respetando sus responsabilidades laborales para con el otro. Entonces, de nuevo, el término es personas iguales, aún así un grupo practicando sumisión al otro. Este grupo, este tercer grupo que vemos hoy no cambia. Personas de igual valor, personas de igual importancia, pero aún así pidiéndole a un grupo, que viva en confianza del rol de autoridad del otro. En las tres estructuras que Dios diseñó, el matrimonio, la relación laboral y la relación Estado, miembros de las personas que viven en ese gobierno o Estado, en las tres estructuras a un grupo Dios le dio un rol de autoridad, con la cancha bien marcada en lo que pueden tener autoridad. Y es a ese rol de autoridad a lo que al otro grupo le pide confiar en el liderazgo y en la dirección de esos que están en una posición de liderazgo. Dicho esto, la justificación de esa posición en estos tres pasajes, la justificación era ejemplificar a Cristo. La justificación en este pasaje es teológica. La justificación para que el hombre, para que la esposa y para que el esposo funcionen en el matrimonio, la justificación no era cultural. No era porque era lo que se hacía o no se hacía fuera de la iglesia en el tiempo de Roma. La justificación es teológica. Mira capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21-23. Aquí lo tengo en la pantalla y si lo puedes buscar a ti. Nuestra sección de hoy está conectada con esa sección. Y dice, pues para esto ustedes fueron llamados, hombres y mujeres, esposos y esposas. Y dice, porque también Cristo por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está hablando, y mira luego lo que dice en el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Está hablando de la sumisión de Cristo al Padre, de venir y hacer la voluntad del Padre y entregar su vida en rescate de las personas para que sus pecados fuesen perdonados y por medio de ello tener salvación. Los cristianos y las cristianas somos llamados a ejemplificar la sumisión de Cristo. Pedro nos dice que la primera manera de hacerlo es con nuestras autoridades y que es algo que la cultura alrededor de nosotros aprecia grandemente. Y que ese apreciamiento, lo vimos hace 2 semanas, podría motivar a esas personas que nos observan a que terminen glorificando a Dios también. El segundo grupo es las relaciones laborales o las relaciones que tenemos. Si practicamos sumisión y obediencia a aquellos que tienen un rol de autoridad en el marco de las relaciones que tenemos, dice que también eso es una manera de ejemplificar la sumisión de Cristo al Padre por medio de las relaciones. Y esas personas están observando también. Si tú eres parte de una asociación específica y ahí hay personas ya en un rol de autoridad, entonces tú funcionas para ejemplificar a Cristo respetando a los que están en ese rol de autoridad. Ahora habla de un tercer grupo. No se sale de lo que hemos venido hablando. Personas de igual valor, de igual importancia ante Dios, unos con un rol de autoridad, y Dios le pide a un grupo que confíe en el liderazgo. Tal y como en los otros 2 casos, no hay diferencia.
tal y como en los dos casos, confiando, sometidos a Dios, en confianza de Dios, confiando en esas personas que están en un rol de autoridad, en el marco del rol de autoridad que Dios les dio. Esto no es sumisión al deseo y a lo que se le ocurra de las autoridades. Lo hemos visto. Ni de los que están a cargo nuestro en nuestros trabajos. Ni tampoco implica en cuanto a los maridos o esposos. Es en el marco de las cosas que Dios les dictó, pueden tener autoridad. Nada más. Entonces voy a explicar un poco en las próximas semanas dónde están esos límites y qué cosas son. Esto para entrenarnos a los esposos y a las esposas también. Entonces, dicho eso, quiero pasar a una segunda idea de contexto. Y es que el concepto de sumisión es un concepto, de nuevo quiero dejarte esto muy claro, porque es la manera de leer estos textos, porque es lo que los textos están enseñando. Y no debiésemos de verlos con otros lentes, porque es lo que ellos mismos están diciendo. Iguales en valor, pero aún así, dos grupos iguales en valor, pero aún así, un grupo siguiendo el liderazgo de otro. En los tres ejemplos funciona así. ¿Por qué? Lo vemos inclusive en 1 Corintios 15:58, donde vemos a Cristo y al Padre iguales en valor. Uno, diferentes en rol, pero uno, porque tiene un rol de hijo, obedeciendo al que tiene el rol del Padre. Iguales en valor. El que uno se somete al otro no implica que tiene diferencia de valor o importancia. Ambos gustosos de hacer su rol para la gloria de la Trinidad de Dios. Vemos en otros pasajes al Espíritu Santo caminando en igual valor que el Hijo, caminando en sumisión al Hijo. Vemos en otros pasajes al Hijo y al Espíritu caminando en igualdad de valor e importancia que Dios Padre, pero porque tienen un rol distinto, sometidos a la voluntad de Dios Padre. Vemos también otro ejemplo, a los miembros de la iglesia, caminando en sumisión al rol de autoridad, en los límites de ese rol de autoridad, donde aplica y donde no, a los pastores o ancianos de la iglesia. Pero grupos completamente iguales en importancia y valor a Dios, pero con distintos roles en la iglesia. Y entonces un grupo confiando en el liderazgo, en su rol de liderazgo, ¿verdad? En ese marco que Dios le ha dado para con la iglesia. Entonces estoy formando los lentes con los que debes de ver estos textos. De nuevo, diferencia en el rol no implica diferencia en el valor. ¿Por qué? Porque mira lo siguiente. En la esposa, quiero aclararte algo, este texto no está hablando de hombres y mujeres. Pedro no está tocando el tema de hombres y mujeres, está tocando el tema en el marco de la institución, de la estructura llamada matrimonio, la relación entre la esposa y el esposo. Y lo que podemos saber en estos momentos en Génesis 1, 26, 27, ahí puedes ver que fuimos creados ambos, hombres y mujeres, a los ojos de Dios. De igual manera, fuimos creados a la imagen de Dios de igual manera. Somos igualmente reflejadores de la imagen de Dios. Frente a Dios, igual en valor y importancia, porque reflejamos exactamente igual su imagen en este mundo. Entonces, igualmente creados a su imagen. Esposos y esposas, igualmente creados a su imagen. Hombres y mujeres, igualmente creados a su imagen. Segundo, y con igual destino. Pedro, ahora en versículo 3:7, dice, lo vamos a ver, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Lo que viene de futuro, las bendiciones de salvación hoy son exactamente iguales. Somos coherederos de la misma herencia, del mismo destino.
iguales en salvación, iguales en provisión, iguales en valor ante Dios. Igualmente Gálatas 3:8 habla de iguales en acceso a salvación. Igual cantidad de sangre se derramó por un hombre que igual cantidad de sangre se derramó por una mujer. Iguales en salvación y en obtención de las bendiciones que trae esta salvación. También el Hijo, Dios Jesucristo, siendo igual al Padre en esencia, se sometió al Padre. Pero entonces lo que vemos es de que aunque haya diferencias de rol entre el esposo y la esposa en el matrimonio, igual valor entre Dios. Ahora, déjame explicarte algo sumamente importante. En ese lugar, las personas que vivían alrededor de los que reciben la carta de Pedro es una sociedad grecorromana o helénica, como se le llama. Entonces, quiero darte algo que es sumamente importante en cuanto a historia de contexto o información de contexto. Número 1. Había una opinión generalizada en la cultura grecorromana de que las mujeres eran inferiores a los hombres. Eso de manera general. Ahora, en el tiempo de Pedro hay grandes filósofos importantísimos griegos que habían dicho completamente lo contrario, pero eran minoría. Entonces, de una manera mayoritaria, la cultura grecorromana veía que las mujeres eran inferiores a los hombres. O emocionalmente, en capacidad, hasta en espiritualidad, en un montón de... Eso está claro, tenemos sumamente evidencia ahí. El cristianismo, la carta de Pedro y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero bueno, lo que estamos estudiando es la carta de Pedro. Pedro lo que dice es completamente lo contrario. Hombres y mujeres tienen igual valor ante Dios. Vamos a ver lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que cuando los primeros cristianos a los que Pedro les escribe reciben esta carta, lo que sucede es shock cultural. Porque no están acostumbrados a escuchar esto. Lo que está diciendo iguales coherederas, hombres y mujeres, es completamente contrario a lo que culturalmente se creía. Cuando en Gálatas, Pablo, otro gran precursor, Pablo dice que ahora no hay ni griegos ni judíos, ni hombres y mujeres, unos por medio de la fe. Está hablando de igualdad de valor ante Dios. Solamente Pedro y solamente Pablo, lo que generan en la cultura romana que recibe sus cartas es un shock. Porque lo que la cultura grecorromana considera es que hay inferioridad. Y lo que ellos les dicen con estos textos es de que hay igualdad en valor e importancia a los ojos de Dios. Dios ve con dulzura igualmente un hombre que Él ha creado, como ve con dulzura y aprecio a una mujer que Él ha creado. Ahora por último, la palabra importante en este texto. La palabra importante en este texto es la sumisión. Sométanse, dice al inicio del texto. Y sé que es una palabra que tal vez es diferente a como la entendemos hoy. Y esa palabra, quiero nada más darte un poco de contexto. Es la misma palabra que está aquí cuando dice mujeres, no dice mujeres, dice esposas, sométanse a sus maridos. Esa sométanse también está cuando Jesús estaba con sus padres y dice que Él se sometía a sus padres, a María y a José. Es la misma palabra, la misma acción. Someterse implica seguir el liderazgo de sus papás en todas las cosas que hacían. También es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de los ciudadanos sometiéndose a las autoridades del gobierno. En Romanos 13:1, en Romanos 13:5 lo vuelve a repetir, en Tito 3:1, en 1 Pedro 2:13. También en 1 Corintios y en Efesios habla de que el universo completo está sometido a Cristo. Y es la misma palabra. Luego en 1 Pedro 3:22, lo vamos a ver la próxima semana, los poderes espirituales están sujetos, están sometidos a Cristo. Es la misma palabra.
Luego habla de cristianos estando, de Cristo estando sujeto a Dios Padre, es la misma palabra. Y el Hijo se sometía a la voluntad del Padre, es la misma palabra. Cristianos estando sujetos a los líderes de la iglesia, 1 Corintios, 1 Pedro. Esposas sometiéndose al liderazgo de sus esposos, es la misma palabra. Es una idea igual en Colosenses 3:18, es una idea igual Tito 2:5, 1 Pedro 3:5, Efesios 5:22-24. No es una idea de un solo texto, es una idea que presenta una justificación teológica, ejemplificar a Dios, decir algo sobre Dios. Por último, la iglesia sometiéndose a Cristo, la misma palabra. La iglesia sometiéndose a Cristo en Efesios 5:24. Y por último, los cristianos viviendo una vida sometiéndose a Dios. Hebreos 12:9, Santiago 4:7. La misma palabra. Nuestra palabra aquí no es una palabra loca que se le ocurrió a Dios insertarla en el matrimonio. No, es una palabra que ha venido utilizando, la hemos venido estudiando. Es la actitud bella a los ojos de Dios de una confianza suprema y completa en Dios, que vive en sumisión a Dios. Disculpa que me haya tomado todo este tiempo para explicar estos aspectos, pero creo que esto es importante entenderlo a la hora de ser justo con Pedro, a la hora de ser balanceado y justo con lo que Dios dice en su palabra. Una última aclaración. A la hora de escuchar los dos roles en este texto, necesitamos recordarlos. Diferencia en rol no implica diferencia en importancia y valor. Eso es lo que quiero dejar fuerte a la hora de leer estos pasajes, porque es lo que cree Pablo, es lo que cree Pedro, es lo que cree nuestro Señor Jesucristo, es lo que evidenció, es lo que prescribió en la Biblia. En la Biblia puedes tener una cultura alrededor que vivía sumamente machista o sumamente tratando a las mujeres de una manera inferior. Bueno, la Biblia no describe la opinión de Dios como esa. Lo que tienes son, a veces en la Biblia vas a tener descripciones de las situaciones y luego vas a tener prescripciones. En ninguna prescripción Dios habla de diferencia de valor porque haya diferencia de rol. Todo lo contrario, prescribe que la diferencia de rol no confiesa una diferencia de valor frente a Dios. Si tú consideras, si alguien considera hoy, 2020, que una diferencia de rol tiene una diferencia de importancia en el matrimonio, lo que está sucediendo es que estás viendo el texto con una perspectiva secular y le estás imponiendo al texto algo que el texto no dice, algo que el texto no cree, algo que Pedro no ha dicho, algo que Pedro no cree, algo que Dios no ha dicho, algo que es contrario completamente a lo que Dios ha dicho y por ende contrario a su voluntad. La diferencia de rol en el matrimonio no confiesa, no exige una diferencia en la importancia frente a Dios. Ambos roles ejemplifican y dicen algo sobre Dios. Si tú dices lo contrario, lo que estás haciendo es trayéndote un concepto del mercado, un concepto de las empresas y la estás insertando en la iglesia. Es en el mercado donde el gerente, el dueño, tiene una posición por sus responsabilidades y lo que quieras decirle que se asume tiene mayor importancia para la organización. Pero eso es un concepto externo, foráneo a la Biblia. Lo que Dios diseñó, el matrimonio, está diseñado por Dios para que dos entes sumamente valorados por Él, a los cuales se entregó en igual manera por ellos, puedan funcionar de manera distinta, sí, de manera distinta, ambos, cada rol con importancia ante Él, porque cada uno de los roles dicen algo sobre Él. Y alguien que ama a Dios debiese de sentirse honrado y honrada, de ejemplificarlo a Él. Muy bien. Entonces vamos a ver nuestros textos. Lo primero que nos dice los versículos es de que la sumisión
es ejemplificar la sumisión, es ejemplificar en el matrimonio la sumisión voluntaria de Cristo al Padre, la cual nos trajo salvación. Ese rol en el matrimonio de sumisión a Dios, practicando sumisión al liderazgo del marido, ejemplificando la sumisión de Cristo al Padre, lo cual trajo algo como salvación, el rol lo tiene en el matrimonio la esposa. Dice la esposa, no dice las mujeres. Este texto no dice nada de la relación entre mujeres y hombres. Este texto está hablando de la estructura preciosa del matrimonio que Dios diseñó y los hizo una sola carne. Nos hizo una sola carne en el matrimonio, una sola unidad, cada una con un rol. Y el rol de la esposa es ejemplificar la sumisión de Cristo al Padre por la manera en la que ella decide voluntariamente. Voluntariamente quiere decir que nadie se lo exige. Nadie viene a gritárselo, a decírselo, a recordárselo. No, ella ha entendido que es su rol. Entonces la esposita cristiana lo que hace es que entiende que esto es un honor. Tomar el rol de Cristo en la relación, en el matrimonio. Ella representa a Cristo para reflejar lo que Cristo hizo con su relación con Dios. Confiar en la dirección de liderazgo de Dios Padre. Y ejemplificar ese amor sacrificial de Cristo. Ahora, el hombre también va a ejemplificar también a Cristo en el matrimonio. Lo vamos a ver en versículo 7. Va a ejemplificar el respeto y el honor de Cristo al Padre. Uno, la sumisión, la confianza en el liderazgo del Padre. El otro, ejemplificar cómo Cristo honró, valoró, amó al Padre. Y la manera de ejemplificarlos es haciendo esas acciones el uno con el otro. Pablo también va a dar una muy parecida ejemplificación. Lo vamos a ver la próxima semana en la relación Cristo y la iglesia. En este texto estamos ejemplificando ambos, esposos y esposas, la relación entre Cristo y Dios. En Efesios 5 lo que vamos a ver es los esposos y las esposas ejemplificando la relación entre Cristo y su iglesia. Y vamos a ver que es un concepto paralelo. Entonces, leamos lo que dice. Dice, asimismo ustedes mujeres, estad sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quiero fijarme en la primera frase. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Otras versiones dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Allí no está hablando de mujeres como género. Allí está hablando solamente de las esposas en su función y rol de esposas en relación a sus maridos o esposos. Puedes sacar, pero Manrique, ¿por qué dice mujeres? Porque es una palabra que se puede traducir a veces mujeres de manera general. Pero en este contexto creo que claramente está hablando del matrimonio, no está hablando de géneros. Entonces, aquí está hablando de deberes conyugales, de la relación matrimonial. Saca a Abraham, saca a Sara, no está hablando de géneros, está hablando específicamente, no dice nada de la relación entre géneros, dice la relación entre esposo y esposa. Entonces dice, otras versiones, esposas, sométanse a sus maridos. La palabra sumisión es la acción de voluntariamente. Allí esta palabra significa el decidir confiar, en el decidir subordinarse al liderazgo de otro, a la autoridad de otro. En este caso, la del marido, la del esposo. Y dice a sus maridos, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ahora, la motivación es, de nuevo, ejemplificar a Cristo. La motivación es ¿qué? Sumisión a Dios. No dice que es a la voluntad y placer y deseo del marido. Dice que es estar sujetas a los maridos, descrito en el marco de su rol de liderazgo. Entonces, Dios le ha dado al marido, al esposo, un rol de liderazgo. Es en el marco de ese rol de liderazgo, de liderar las cosas, que busca que confíe en el liderazgo de él.
Muy bien. Ahora, esa frase la va a ampliar y dice que esa frase, esa directriz está dada con la intención de lograr algo en los esposos. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ok? Entonces, dos palabritas en ese versículo que quiero explicar. Dice, asimismo, ustedes esposas. Cuando dice mujeres se refiere a esposas. Asimismo, ustedes esposas. Asimismo es porque ha venido hablando de dos situaciones en las cuales su misión a Dios es subordinarse al liderazgo de un grupo específico, al rol de liderazgo de un grupo específico, de autoridad. Entonces, ustedes esposas también. Luego, cuando dice, ¿para qué? También los que no creen a la palabra podría significar la palabra del Evangelio. La palabra podría significar la voluntad de Dios, los preceptos de Dios. Entonces dice, para que los maridos que no creen en esos preceptos de Dios, ¿verdad? Los que no han creído, los maridos sí tendrán su espiritualidad y tendrán su fe. Pero estos que está hablando específicamente, posiblemente un sector de las esposas cristianas que recibían la carta, sus maridos no creen lo que ellas creen. Y entonces les dice que esa actitud de sumisión y de sujetarse o de subordinarse al liderazgo de ellos, dice que puede ganar sin palabra, pero por conducta, sin palabras, pero por actitud, sin palabras, pero por la manera de tratar, ¿verdad? A sus maridos, para que puedan venir a confesar la misma fe de sus maridos. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Échate para atrás conmigo. Mira versículo 11, 2:11. Dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores terminen glorificando a Dios en el día de la visitación. Hay actitudes y hay acciones y hay tratos y hay maneras de vivir que le confirman a otros que a quien seguimos es a Dios. Y entonces, en el marco de nuestro versículo, la actitud, la manera de vivir, la manera de tratar de la esposa puede permear, puede tocar, puede sensibilizar un corazón duro, un corazón que no quiere creer en Dios. Y dice que la actitud de la esposa para con su esposo tiene un rol en la misión de la iglesia. Hace unos domingos vimos que la iglesia tiene misión. En Pedro, ¿verdad? Vimos que dice anunciar las virtudes de aquel que los amó. ¿Verdad? Dios es un Dios misionero y tiene su iglesia también está en misión. Y dice que el rol de la mujer tiene un rol en la misión de la iglesia, ¿verdad? De poder hacer algo en el corazón de sus esposos, al punto que su actitud y su trato de confiar en su liderazgo, lo practique o no, lo quiera hacer o no, pero que toma en cuenta, lo alienta a que tome su rol por diseño de Dios, para la gloria de Dios. Dice que podría ganar la fe de esa persona para que se vuelva la misma de ella. Mira la influencia, mira el instrumento, mira el rol. Importantísimo para Dios. Muy bien. Sigue nuestro versículo, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, considerando la conducta de su esposa casta y respetuosa. Estas dos palabras, casta y respetuosa, no son, en el tiempo grecorromano, no eran, digamos, algo que son calificaciones naturales del ser humano. Casto y respetuoso. Estos son dos conceptos nuevos que redacta el cristianismo, basados en el carácter y la mente de Cristo, de cómo Él era casto y respetuoso. Casto y respetuoso. En otras dice apacible, digamos, íntegro y respetuoso.
respetuoso, casto y respetuoso, puro y reverente. Entonces, casto tiene que ver con reverencia a Dios. Reverencia a Dios. Respetuoso, ¿verdad? El respetar, el honrar, el dar valor. Estas dos características son sumamente importantes, pero son dos conceptos cristianos nuevos. Entonces dice que tanto casta como respetuosa, ¿verdad? Esas dos características, en versículo 2, el marido puede considerar esas dos características como parte de la conducta y correlacionarla con la fe que tiene. Y son esas dos características las que pueden perfectamente permear y sensibilizar el corazón de un marido. Cuando habla de casta, habla de reverencia, pero es una reverencia no al marido, es una reverencia a Dios. Entonces el marido puede ver la reverencia de la esposa a Dios y puede llegar a querer hacer y practicar la misma reverencia a Dios. Dice respetuosa para con el marido y para con Dios. Esta es una mujer, esposa, que tiene determinado seguir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de ajustar cada una de las áreas de su vida a vivir de manera que agrade y honre a Dios, de limpiar lo malo, de decir no a lo que no es apropiado a los ojos de Dios, de decir no a lo que es no bueno a los ojos de Dios y de practicar el bien, lo que es apropiado para Dios. Y dice que el esposo observa eso y que eso tiene impacto completamente en él, al punto que lo hace querer, desear tener la misma devoción, la misma fe que ella practica. ¿Saben? Si eso se aplica, una esposa cristiana ejemplificando de esa manera el carácter de Cristo a un esposo no cristiano, y le cambia el ser completo y podría cambiarle la fe completa, ¿cuál sería el impacto para su esposo si es cristiano? Me duele solamente pensar que una esposa pudiese minimizar la bendición que puede ser para su marido. Su marido que la pulsea, que es cristiano. Porque también su actitud, su corazón, su manera de tratarlo de manera reverente a Dios, producto de su intimidad con Dios, producto de su fe, de amarlo, de honrarlo gentilmente, respetuosamente, amablemente, como Cristo, lo que podría cambiar el corazón de su esposo para bien. El tipo de hombre, producto de ese tipo de relación, que pudiese fructificar, producto de entregarse a amar, más que con palabras, con trato a un esposo, podría ser de enorme bendición para él. Luego dice el versículo, y sigue diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Déjame aclararte algo. Dice que lo atractivo no sea lo externo. Este pasaje no está diciendo qué hay que hacer con los peinados y qué hay que hacer con los vestidos o con las joyas. Nada más está diciendo que ahí no está el atractivo. No está diciendo bueno o malo. Claro, el abuso de eso o el manejo irresponsable de eso, por supuesto que es malo. Pero este versículo no está hablando de que no se peinen, no se vistan, no usen joyas. Ese no es el punto. No está ahí tu atractivo, esposa. Tu atractivo, esposa, está en tu actitud de vida, en tu manera de tratar a tu esposo. Dice, el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados, o de adornos, o de vestidos. El cuarto, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.
Entonces mira, hay 4 virtudes que describen la actitud sumisa de la esposa para con el liderazgo del esposo. No habla de mandar, de obedecer mandatos, aunque pueda que después mencione la palabra obedecer, pero no es eso, lo que habla es de una actitud. La manera de ejecutar esta sumisión es como una actitud con 4 virtudes: reverencia a Dios, respeto a Dios y al marido. Y ahora habla de 2 con un espíritu, dice, con una actitud interna, trayendo una actitud atractiva, ¿verdad? Tu atracción está en 2 específicas, y dice afable y apacible. Entonces, cuando habla de afable, está hablando de la bienaventuranza. Cuando él dice nuestro Señor Jesucristo, es una característica que se atribuye Jesús a él mismo. Vengan a mí todos ustedes los que están sobrecargados, porque yo soy, dice, humilde. Dice, humilde. Esta característica de ser afable es la característica de humildad. ¿Se acuerdan en Mateo 5:5? Bienaventurados los humildes, ¿verdad? Un espíritu humilde es el atractivo de una esposa. Está allí en una acción humilde, en palabras humildes, en respuestas humildes, en actitudes humildes, en tratos humildes, ¿verdad? Humildad de Cristo, confiando en el liderazgo del Padre. Humildad de la esposa, confiando en el liderazgo del esposo. Dice apacible. Esto tiene que ver con calmo, manso, ¿verdad? Igualmente, los ancianos y pastores, en 1 Timoteo y en Tito, son descritos como hombres que deben de tener la característica de ser, ¿qué? Apacibles. Los hace listos y prestos. Es una característica de evidencia de madurez en sus corazones. Apacibles, mansos. Mansos pero no mensos, ¿verdad? Mansos pero no mensos, mansos, apacibles. Luego sigue explicando que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe? Una esposa con una actitud reverente, pura ante Dios, queriendo con su vida agradarle en todas las áreas, en su relación con su marido, pero también con una actitud apacible, con un espíritu manso, humilde y apacible. A veces se piensa que pegar gritos y pegar insultos es fortaleza, es debilidad, es falta de dominio propio. Pegar gritos, el mundo lo entiende por fortaleza. Enojarse un montón, el mundo lo entiende por fortaleza. No Dios, no Pedro. La actitud apacible es una expresión de fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo fue asesinado y cuando estaba allí lo golpeaban. No pudo agarrar la mano y destrozar a cada uno de esos hombres que lo golpeaban. No, estaba en sumisión al Padre. La esposa cristiana no debe de aceptar ni someterse a nada que no sea la voluntad de Dios por parte de su esposo. Eso está claro. Pero una actitud de mansedumbre, una actitud de humildad, ¿verdad? Transforma el corazón de cualquier hombre, creyente o no creyente. Ejemplifica a Cristo, ejemplifica a Dios. Dice, versículo 5, porque así también se atraviaban. Mira lo que dice el 4 al final. Esto es de grande estima a Dios. Es importante que nosotros en nuestro proceso de madurez cristiana, una persona madura espiritualmente es porque aprecia las cosas que Dios aprecia. ¿Sabe? Allá en la calle y en la cultura fuera de nosotros, ser apacible, una esposa siendo apacible con su esposo, es un atributo de locura, para no decir otras palabras. Es estupidez, es debilidad. La mansedumbre, la humildad, el ser de pocas palabras,
el ser reverente a otros, respetuoso a otros, por muchas personas es interpretado como debilidad. No, eso está equivocadísimo, equivocadísimo. No está en la Biblia, en ningún lugar. Eso es simplemente mundanidad, ¿verdad? Eso es simplemente, eso es vana sabiduría. No es debilidad, ¿verdad? Es todo lo contrario, ¿verdad? Es humildad, es ejemplificar a Cristo, es fortaleza, es control, dominio propio. Dice, adopta, aprecia lo que Dios aprecia, y dice que estas características, esposa o esposa, que me escuchas, esposa, escúchame, aprecia lo que Dios aprecia, y esposo, aprecia lo que Dios aprecia también. Si eso es lo que recibes de tu esposa, agradece, bendice, recibe de brazos abiertos el regalo de tener acciones y palabras apacibles de parte de tu esposa, o actitudes apacibles de parte de tu esposa. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras también habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sabes? Lo que está haciendo es trayendo un ejemplo de una mujer que tuvo que pasar momentos, una mujer que cometió errores, pero no está hablando de los errores, está hablando de las circunstancias que pasaron, varias, muy difíciles. Y lo que hizo ella es confiar plenamente en Dios. Porque quien tenía liderazgo era Abraham. Y confiar en Dios era confiar en el liderazgo de Abraham. Y lo vio cometer errores. Antes de que viniesen las circunstancias difíciles, lo vio cometer errores. Y tuvo Sara que decir, voy a confiar en Dios. Y porque confío en Dios, voy a confiar en su liderazgo. Sé que lo vi meter las patas, pero voy a confiar en Dios, porque eso es lo que Dios me pide, confiar en su liderazgo. Y dice que se sometió al liderazgo de Abraham. Y dice que fue de bendición. Fue de bendición. Entonces Sara es un ejemplo precioso para hablar de una mujer en circunstancias dificilísimas, que lo único que decidió fue esperar en Dios, confiar en Dios, someterse a Dios. Y por someterse a Dios, confiar en el liderazgo de Abraham. Dice, de la cual ustedes han venido a ser hijas. La iglesia completa, hombres y mujeres, somos descendientes espirituales de Abraham, así lo declara Pablo. La iglesia completa, cada miembro de la iglesia, creyente, descendientes de ellos. ¿Por qué no honrarles y respetarles su testimonio? Ya que gracias a ellos tenemos esta bendición de salvación, imitándolos en su manera de actuar, ¿verdad? Sara es una preciosa precursora de las mujeres cristianas, ¿verdad? Aplicándose hoy. Dice, si hacéis el bien, hacer lo bueno ante Dios, tal y como hizo Sara, sin temer ninguna amenaza, sin temer el futuro, sin temer, poniendo la confianza del futuro, poniendo la confianza de las acciones, de las consecuencias de las acciones del liderazgo del esposo en Dios, confiando en Dios, ¿verdad? Aconsejando al esposo, dándole la opinión al esposo, por supuesto que sí, pero confiando en su liderazgo para la gloria de Dios. Por último, el siguiente, entonces las esposas voluntariamente confiando en el liderazgo de sus esposos, excepto en lo que no sea voluntad de Dios. La sumisión absoluta es solo a Dios. La voluntad al esposo, de la esposa, no es absoluta en todo. Primero es Dios. Claro que tiene total permiso de parte de Dios la esposa cristiana a no copiar, no asumir algo que el esposo le solicita cuando va en contra de la voluntad de Dios. El versículo no dice nada, esposos, porfa escuchen, el versículo no dice nada sobre que es nuestra responsabilidad exigirle a la esposa se someta. No es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad, es simplemente voluntario. Oramos por ello. Si en algún momento tenemos que mencionárselo a nuestras esposas, no es con gritos, no es con exigencias, no es con demanda, no es con manipulación, no es con ira. Pudiésemos, en el mejor de los casos, humildemente invitar a nuestras esposas a que juntos leamos el pasaje
y tratemos de hacerlo, cada quien en su rol. Pero es algo que tiene que salir de la voluntad de la esposa para la gloria de Dios. En una relación sana no es sinónimo de ser mandada. Déjame aclararte algo, esposa y esposo. Una relación sana no necesita, no practica el haz esto, yo decido, pasar mandatos. No, en una relación sana no es necesario. Puede que en algunas circunstancias uno pueda tener que pedirle a la otra persona, hey, confía por favor en mi decisión. Sé que no estamos de acuerdo, porfa, confía en mí. Son ruegos, súplicas, peticiones, no lanzamiento de mandatos, ¿verdad? Puede haber perfectamente un hombre que sea una buena cabeza de hogar y que es el líder espiritual de su esposa, y que pueda decidir un día decir, voy a completamente seguir la opinión y los deseos de mi esposa y aún así ser una buena cabeza. Eso es ser sabio. Si la iniciativa es de ella y si tu esposa tiene una opinión y suena más sabia, sabio es seguir su iniciativa, apoyar su iniciativa. Discernir es, claro, hagámoslo como vos decís, no como yo digo. Claro que lo que vos estás diciendo porque es mejor, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que una. Somos una sola cabeza. Tú le perteneces y ella te pertenece. Deciden juntos. Ser buena cabeza podría ser que se toman las decisiones juntos. Y si no se pueden tomar juntos, no se toman, se espera. Se espera, se ora, se investiga, se pide consejo. Se trata de convencer, se trata de llegar a una posición más cercana uno del otro cuando hay diferencia. Eso es práctica de sumisión y eso es práctica también, es característica de una buena cabeza, de un buen líder, ¿verdad? Así que no sigas las definiciones del mundo, de que si entonces usted es sumiso, usted no tiene opinión. Nada que ver. Nada que ver. De que si entonces usted tiene que practicar sumisión, solamente puede recibir mandatos. Nada que ver. Tienes derecho, mente, corazón, espíritu. Da tu opinión a tu esposo con respeto y con amor. Hazlo, influéncialo, trátalo, no manipules, no regañes, no controles, no pegues gritos, ¿verdad? No ofendas para lograr que te sigan tu opinión. De manera sensible y humilde, presenta tu caso y esposo, escúchala, valórala, toma su opinión en muchos casos para buscar unidad si es del caso. Muy bien. Por último, y en esto voy a ser más resumido porque vamos a volver a tocarlo la próxima semana. El rol del esposo de sumisión a Dios es ejemplificar a Cristo en el matrimonio. Ay, me pasé en esto. El rol del esposo de ejemplificar a Cristo en cuanto a la sumisión del Padre es en su manera de respetar y honrar al Padre, en su manera en la que honra y respeta a su esposa en el matrimonio. El esposo ejemplifica a Cristo en su manera de respetar y honrar al Padre. El versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Maridos, vivan con ella en su manera de vivir, vivan sabiamente. Literalmente lo que dice es vivan con conocimiento. Mira esa partícula. Esposos, vivan con ellas con conocimiento. Ahora, ¿qué es conocimiento? ¿Qué se refiere con sabiamente? ¿Con cuál sabiduría? ¿Sabiduría de qué? Bueno, con el conocimiento, con la sabiduría de Dios, de lo que Él demanda para nosotros los maridos, de cómo tratar y qué hacer en nuestro rol de liderazgo con nuestras esposas. Ser un hombre informado, vivir con ellas informados de la voluntad de Dios para nosotros como esposos, en nuestra manera de tratar y las decisiones que tenemos que tomar dentro del matrimonio y el rol que tenemos de líder. ¿Cómo luce ser un líder en el matrimonio? ¿Qué es lo que hace un líder en el matrimonio? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la actitud de un líder en el matrimonio? ¿Cómo debe de reaccionar y tratar un buen líder a su esposa en el matrimonio? ¿Qué no hace un buen líder en el matrimonio? Conocimiento.
Y eso solamente va a venir por medio de la Biblia. El esposo, si quiere honrar e amplificar a Cristo, tiene que conocer la palabra de Dios. Igual la esposa, de igual manera. Pero el esposo, si es el responsable, ¿sabe? La palabra de Dios habla en el Génesis, cuando creó al hombre y a la mujer. Creó a Adán primero, ¿verdad? Y creó a su mujer. Y diseñó el matrimonio. Y describe que había un rol de liderazgo de el esposo sobre su esposa Eva. Y que Eva le ayudaba a liderar al esposo. El esposo tenía una responsabilidad, Adán y Eva le ayudaba juntos, una sola carne, como una sola unidad, juntititicos. Y hacían las cosas bien. Pero el líder era, y el responsable ante Dios era Adán. Y así funciona en la caída, y así lo vemos. Entonces esto era antes de la entrada del pecado, ya los roles estaban establecidos. Le había dado a Adán y a de ahí en adelante a los esposos un rol de autoridad en el matrimonio. Entonces, lo que dice Pedro tiene que ser informado, tiene que ser con una madurez de conocimiento en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Tienen que vivir con ellas con conocimiento. Esposo, tienes que instruirte, tienes que domingos, tienes que comprometerte los viernes, las fuentes que la iglesia te da para que crezcas en la palabra de Dios. Años en el cristianismo no implica madurez espiritual. Y quiero animarte, si me estás escuchando, que te comprometas a estudiar la palabra de Dios para ser un buen esposo y poder honrar y respetar a la esposa como Dios quiere. Dice, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiero poner esas dos frases al mismo tiempo porque están unidas por una palabrita y. Dice, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de vida. Mira esas dos ideas. Entonces, primero lo que está hablando es de que ambos son vasos, como a vaso más frágil. Quiere decir que el hombre también es un vaso, un recipiente. Y eso lo que llama es la simbología de que ambos fueron creados por Dios con sus manos. Ambos fueron diseñados a su imagen por Dios. Ambos son sus criaturas que ama profundamente. Y dice que lo trate como un vaso más frágil. Ahí hay varias interpretaciones. La primera interpretación muy posible es a fuerza bruta, no al término de fuerza en general. Porque creo que en muchísimas cosas la evidencia nos da a entender que la mujer podría ser más fuerte que nosotros, que el hombre, la esposa podría ser más fuerte que nosotros los esposos. Por ejemplo, en mi experiencia, yo creo que en fortaleza de administración de dolor. ¿Verdad? Cuidado, y yo podría pensar que la Rebeca maneja el dolor mucho más que yo. Después de haberla visto pasar por el regalo de vida, de dar a luz un hijo, y verla soportar dolor. Yo soportando ese dolor. ¿Me explico? Creo que no está hablando de todo tipo de fortaleza. Tal vez en la fortaleza bruta, podría ser una posibilidad. Piensa en una roca, una piedrota. Entonces, un hombre, una mujer, una esposa o un esposo, ¿verdad? En fuerza bruta, pueda que de manera general los hombres o el esposo tengan más fortaleza. Fortaleza bruta podría ser una posibilidad. Pero no está asumiendo que es así. Lo que está motivando es que se dedique a él, a ella, ¿verdad? Y que le sirva, que la proteja, que le sirva como un siervo, que sea el primer servidor. Porque si ella es vaso más frágil, entonces yo voy a servirle más, a hacer más por ella, a salir a tener la iniciativa de hacer más cosas por ella, ¿verdad? Porque es como vaso más frágil. Yo también soy vaso, pero yo tengo que, el vaso un poquito más fuerte debe de proteger al frágil. Eso no la hace ver inferior, eso no la debe de hacer a él verle inferior, pero es simplemente una motivación de salir a protegerla, cuidarla, proveerle, darle, ¿verdad? Liderarla, cuidarla espiritualmente, edificarla espiritualmente, protegerla físicamente, ¿verdad? Cuidarla emocionalmente.
Por último, dice como coheredera de la vida. Perdón, otra posibilidad para vaso más frágil tiene que ver como vaso con menos autoridad. Como persona creada, pero en este marco de la institución del matrimonio tiene menor autoridad. No es que no tiene autoridad. Los dos son una sola carne, los dos tienen autoridad. Pero el que tiene la final autoridad o la que tiene la responsabilidad por diseño desde el inicio es el esposo. Entonces tal vez lo que está diciendo es de que viva con ella de manera sabia, honrándola, como una persona entendiendo, entendiendo de que usted es el que tiene el rol de autoridad más que ella, y eso es difícil de administrar. Sea comprensivo. Cuando dice vivir de manera sabia con ella, con conocimiento, esposos, escucha, conocer sus deseos, conocer sus metas, conocer sus frustraciones, conocer su corazón, conocer sus fortalezas, sus debilidades, conocer sus debilidades físicas, emocionales, espirituales, protegerlas, ser un alentador de ellas, ser un promotor, una persona que la edifica constantemente, que la alaba en público. Esposo, nunca expongas a tu esposa en público. Nunca digas ni una sola palabra negativa de tu esposa en público, porque no la honra y no honra a Dios. Igual, esposa, nunca critiques a tu esposo en público, porque no honra a Cristo. No es feminidad, no es fortaleza. Siempre ten palabras de honor para con tu esposo en público. No tienes que mentir, no tienes que denigrar ni exponer. Por último, dice, perdónenme, voy a tomar un minuto más y ya, dice, y como coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí se le paran los pelos a todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Sí, está diciendo lo que está diciendo. Dios disciplina al que ama y dice que la disciplina es buena. Si el esposo, creo que lo que está diciendo es que si el esposo ignora, si el esposo decide no honrar y respetar a su esposa y decide no ejemplificar a Cristo, Dios lo disciplina. Y lo disciplina porque lo ama. Y la disciplina será buena. Lo cachatea. Eso no se lo dice a la esposa, se lo dice al esposo. Ay de ti. Te estoy dando una posición de liderazgo, dice Dios, de autoridad. Y le estoy pidiendo a ella que se someta. Le estoy pidiendo a ella que en esa sumisión me ejemplifique a mí. Cuidadito, tú te abusas de esa posición y no la honras y no me ejemplificas a Cristo como me honró a mí, porque te disciplino. Y dice que tus oraciones serán ignoradas. Se afecta la relación espiritual del marido con Dios, la comunicación con Dios. Dios la interrumpe. Tú ignoras tu rol como esposo, liderando a tu esposa, saliendo a liderar a tu esposa. Tú y yo vamos a tener problemas, dice Dios, en nuestra comunicación. Esto no debe de amenazar a nadie. Debe de traerte tensión. Reacciona, esposo, y lidera amorosamente, respetuosamente, dando honor a tu esposa, espiritualmente y en cada área. Dedícale tiempo, inviértele tiempo, ¿verdad? Saca tiempo. Priorízala sobre tus hijos, priorízala sobre tu trabajo. Dedícate a tu esposa para que no se afecte tu relación con Dios. Mis hermanos y mis hermanas, estos dos roles se practican no por miedo, no por exigencia, por amor a Dios, fuera de nuestra intimidad con Dios. Por la fortaleza de relación con Dios, salimos a practicar nuestros roles. La próxima semana seguiremos, el viernes seguiremos. Te pido que sigas con nosotros. Te agradecemos tu tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja.